Entonces, estaba la duda, era yo revisé en otro libro y sí, de esta bibliografía tiene ese error. Para el A, el 1A1B también, el índice de plasticidad aquí es 6%. Entonces, vamos a ejercicio nuevamente. Era este. Recuerden que aquí teníamos los resultados de un ensayo de geometría por tamizado y límites de Atherton. Y nos pedían entonces clasificar ese suelo. Entonces, recuerden que lo primero es analizar para el método Ashton. Bueno, recuerden que la tabla, tenemos dos tablas, ¿no? Suelo fino y suelos granulares, y que se diferencian el 200, lo que pasa el también 200, que cuando es superior, el paso es superior al 35%, entonces es suelo fino. Entonces analizamos ese también 200 acá y vemos que pues solo pasa 10%. Es decir, que es un suelo granular. Luego entonces vamos de izquierda a derecha, entonces comenzamos del grupo A1 y lo primero es analizar los otros, pues la granulometría, el tamiz número 10, 4 y el tamiz número 200, referente al porcentaje que pasa. Entonces vamos a analizar el suelo A1A. Entonces el tamiz, fíjense que pasa el 32%, y tenemos el número 10, número 40 y número 200. Todo el tamaño del 32%. Para el requisito es que máximo pase el 50%, es decir, que estamos bien aquí. Para el tamiz número 40, máximo el 30%. Entonces, fíjense que en el tamiz número 40 tenemos el 21%, entonces vamos bien acá. Y para el tamiz número 200, pasó el 10%, recuerden, y máximo el 15%, o sea que también estamos bien. Luego, entonces, con límites de consistencia, el índice de plasticidad vamos a determinarlo. Sería el límite líquido. En este caso es 63 menos el límite plástico 26. Nos da 37. 37. Entonces tenemos que el límite líquido no hay criterio, no hay requisito. Dice de plasticidad máximo 6%. Aquí no nos cumple porque tenemos... Entonces ya sabemos que el suelo no es A1A. Luego entonces vamos con el A1B máximo 50%. Recuerden que nosotros tenemos el número 10, no hay ningún requisito. Para el tamiz número 40, el 50, tenemos 21, o sea que está bien. Para el tamiz número 200, máximo 25, tenemos 10, es decir, está bien. Pero entonces, y era lo que el error que habíamos comentado la vez pasada, es que aquí no había considerado, y por eso lo habíamos clasificado, porque creíamos que clasificaba ahí, pero no. Entonces aquí también es máximo 6%, cumple. Quiere decir que tenemos que analizar el suelo A3. Para la 3, entonces mínimo mínimo el 51%. Como nosotros tenemos el tamiz número 4, solamente el 21% no cumple. Quiere decir que ya descartamos que el suelo sea A. Seguimos con el A24, vamos a analizar el A24, que es el tamiz número 200, nos pide máximo el 35%, que tenemos el tamiz número 10, solamente el 10%, o sea que está bien por ahora. Límite líquido máximo 40%. De nosotros el límite líquido tenemos 63%,
no cumple, es decir, que descartamos que sea un A24. Pasamos al A25, donde en el 200 nos piden máximo, el requisito es máximo 35%, no cumple. Límite 1, tenemos 63, o sea que sí cumple. Pero para el índice de elasticidad, máximo 10%, como tenemos 37%, cumple. Descartamos el suelo A25 y pasamos a analizar 6. Nuevamente, máximo 30 para el también 200, sí cumple. Máximo 40% para el límite líquido, no cumple. Recuerden que tenemos 63 de líquido. Es decir que ya, bueno, debería ser A27. Máximo 35%, perdón, para el tratamiento. Mínimo 41, tenemos 63 para límite líquido, o sea que sí cumple. Y para índice de plasticidad mínimo 11%. Como tenemos 37, entonces sí cumple. Es decir, que nuestro suelo clasifica como un A27. Y eso va acompañado de un índice de grupo. Entonces recuerden que la ecuación general para índice de grupo es esta que está acá, pero hay unas excepciones, o sea, hay unas reglas. Entonces vamos a ver si ese suelo A27 pues está dentro de una de esas excepciones. Voy directo, entonces en la regla número 5 para el suelo A27 el índice de grupo se determina 0.01 porcentaje de 15 por el índice de plasticidad menos 10. Entonces utilizamos esa ecuación. Índice de grupo es igual 0.01 finos, donde los finos son los porcentajes que pasa el tamiz número 200, entonces recuerden que solamente el 10, entonces sería 10 menos 25, menos 15, perdón. Eso multiplica índice de plasticidad menos 10. El índice de plasticidad, recuerden que es 37. Entonces, ¿quién me da ese valor allí? Alguien que haga el cálculo. Menos 1.35, profe. No sé si alguien más corrobora. No, a mí también me da igual. Listo, menos 1.35. Pero que una de las reglas también para calcular el índice de grupo tiene que ser 0, que cuando la regla número 1 nos dice que cuando el índice de grupo nos da un valor negativo, entonces se toma como 0. Es decir, que el índice de grupo es este, que es 0. Listo. ¿Sí quedó claro? ¿Claro o alguna duda? Hasta el momento. No, todavía, profe. Listo, bueno. Ese era el ejemplo número 1, el del sistema unificado de clasificación. Este lo clasificamos también por el otro sistema y por ese no tiene problema. Listo, entonces vamos con el ejemplo número 2. Ejemplo número 2, vamos a clasificar según Ashton
Bueno, entonces tenemos este suelo. Que, bueno, ahí también tenemos los resultados de un ensayo de granulometría por tamizado. Entonces, lo primero, entonces, para diferenciar el granular fino, entonces el tamiz número 200, el porcentaje que pasa. Aquí tenemos que solamente el 13% pasa el tamiz número 200. Quiere decir que esto es un suelo granular, ¿cierto? Es decir, que sirve esta tabla. Aquí. Voy a corregir eso enseguida. Listo, bueno, entonces analizamos, vamos entonces a analizar si es un suelo A1A. También número 10, 40 y número 200, ya saben. 10 y 200. Entonces, para el suelo A1A, entonces, para el también número 10, máximo el 50%. Recuerden que entonces en nuestro suelo pasa solamente el 40%, es decir que cumple. Para el tamiz número 40, máximo 30%. Exactamente, pues tenemos 30%, es decir que sí cumple. Tenemos 30%. Y también número 200, máximo 15%, no 13%. Es decir que sí cumple. Para los límites de consistencia, entonces el límite líquido no hay ningún requisito, pero para el índice de plasticidad, máximo, entonces el 6. Entonces, en nuestro suelo, pues, es no plástico. No plástico, no tiene índice de plasticidad. ¿Ya? Quiere decir que cumple con este requisito. Entonces, fíjense que aquí máximo el 6%, entonces el suelo clasifica como un A1A. Como A1A. Y entonces procedemos a calcular su índice de grupo. Profe, una pregunta, disculpe. ¿Sí? En ese caso que también puede clasificar como A1B, el que primero corresponda hacia la izquierda, ¿cierto?
Sí, el primero. Sí, buena. Esa es una buena pregunta. Sí. Entonces calculamos nuestro. Entonces, vamos a ver si, bueno, entonces exactamente cae en la regla número 4, donde para el A1, entonces el índice de grupo es 0. Entonces aquí es 0. Y listo. Bueno, entonces vamos a clasificar ese suelo según el sistema único de clasificación de suelos. Listo, entonces recuerden que para el sistema unificado de clasificación, entonces también tenemos el criterio del también 200, pero entonces la ventaja es 50%. Bueno, sabemos que solamente pasa el 13% en el también 200, entonces este clasifica un suelo granular. Entonces ya sabemos que estamos, bueno, acá. Lo siguiente es diferenciar entre gravas y arenas. Entonces, para diferenciar de grava, número 4. Si más del 50% pasa el tamiz número 4 es arena, o lo contrario sería grava. Entonces, en el tamiz número 4, nosotros acá tenemos número 4 acá, 50%. Entonces, clasificaría cuando, fíjense, cuando tenemos 5% o más. O sea, aquí no incluye, aquí incluye el 50%. Cuando él graba, entonces no va incluido. Ya, o sea, si más, entonces como exactamente tenemos el 50%, entonces clasifica como una arena. Ya es una S. Recuerden entonces que en el sistema unificado de clasificación de suelos, por los que tienen pues 2 letras, y la primera letra, aquí en este caso sería la S. Pero lo siguiente es saber si es SW, SC, SM o con simbología doble. Listo, entonces ahora a ver si es arena limpia o arena con finos. Para eso, pues el criterio es el tamiz. Entonces recuerden que 13%, el cual pues, según lo que vemos acá, es una arena con finos. Cuando tenemos más de esto que pase ese tamiz, entonces clasifica como tal. Ya sabemos que es o una SM, una arena limosa, arcillosa.
Y para saberlo, pues es necesario remitirse entonces a la carta de plasticidad. Y también puede tener simbología doble. No, Sí. es cuando el porcentaje fino está entre el 5 y el 12%. Y dice, sí, bueno, hay una condición diferente. Sí, bueno, hay que ver los límites de Atterberg para que tenga simbología. Pero, ¿por qué dice que es simbología doble? Porque según la tabla de 12% pasa la malla número 200 y los límites de Atterberg caen en la arcada marcada. No puedo diferenciar entre si es SM o SC. O sea, el criterio, cuando es simbología doble, necesariamente tiene el porcentaje de fino, tiene el 5 y el 12%. Si no, queda descartado. Sí, sí. Sí, lo entiendo. Es que estaba manejando otra tabla entonces. Ok. Listo, entonces, para saber si es SM o si el segundo símbolo es una M o una C, entonces nos fijamos los límites, utilizamos la carta de plasticidad y graficamos los límites. Entonces, tenemos que el límite líquido es 8% y el índice de plasticidad es 0 porque es no plástico, ¿no? Entonces, ya con eso nosotros sabemos que, bueno, 8% de líquido debe ser como por acá, entonces está como por acá. Entonces, eso clasifica como, fíjense acá, MCL. Es decir, que el segundo símbolo que acompaña la segunda línea de ese suelo es una C. C es una arena arcillosa. Que es lo mismo que dice, lo mismo o que dice acá cuando, sí, cuando encima de la línea A. Entonces fíjense que pues cae por acá, entonces da por encima de la línea A. El suelo clasifica como una arena arcillosa. Sí. Ahí no hay dos condiciones. Ese plástico tiene que ser mayor que 7 también. Ya. Sí, tienes razón. Aquí entra, aquí entra, clasifica como SM. Por plasticidad menor que 4. O se tiene que cumplir, si tienes razón. Aquí es una SM. Profe, pero para mí no se estaría cumpliendo que los límites de Atterberg se grafiquen por debajo de la línea A. No, pero es que es una de las dos. O sea, no se tienen que cumplir, las dos se tienen que cumplir. Ajá, pero si una de las dos se tiene que cumplir, pues en el SC también se cumple una.
sea, en el SM se cumple El una, S- más no en en el, el SC también se cumple una. en el SC se tienen que cumplir las No, no. dos. Se tiene que cumplir alguna de las dos. Exacto. Así es. Aquí está. Pero no estábamos cumpliendo con esta. Ah, ya. Y aquí estamos cumpliendo con una de las dos, que es esta. ¿Ya? Listo, entonces eso es una arena limosa. Bueno, entonces ahora con este. Ahí. Bueno, aquí aparecen 6 pero en realidad, bueno, ya hemos hecho, sino que aquí está, voy a corregir eso enseguida. El 1 es el mismo que el 3, 4, perdón, sino que acá el sistema unificado de clasificación de suelos. 4, 5. Bueno, entonces ahora vamos a hacer este por ambos. Y el SUX. Hacerlo primero por el sistema unificado de clasificación de suelos. No, esta ahora no me sirve. Vamos a esto. Listo, bueno, entonces, Ashton. Analizamos entonces el tamiz número 200. Tenemos aquí entonces los resultados de los ensayos de granulometría. Número 200, en esta muestra de suelo tenemos que pasa el 65%. Quiere decir que, ¿qué quiere decir? ¿Un suelo granular o un suelo fino? Fino, profe. La tabla entonces que vamos a utilizar, ya sabemos que desde A4 o un A7. Listo, entonces ahí está suelo fino. Donde pues aquí no es necesario tener en cuenta, pues no es requisito el tamiz ni el 40, sino más que todo pues los de consistencia. Vamos a calcular de plasticidad. Con menos 12, ¿cuánto da eso? Límite 33. líquido menos límite plástico. 33. Listo. De límite líquido 45 y índice de plasticidad 33. Bueno, entonces analiza el suelo A4. El suelo A4, entonces máximo de límite líquido 40. Nosotros tenemos 45, es decir, significa que debemos analizar entonces el suelo A5. El A5, entonces el límite líquido 41, tenemos 45, sí cumple.
Índice de plasticidad máximo 10%, tenemos 33%, o sea que A6, límite líquido máximo 40%, no cumple, es decir, que es un A7.5 o un A7.6. Límite líquido entonces para el A7, mínimo 41 cumple, índice de plasticidad mínimo 11 sí cumple. O sea que es un A7.5, ya sabemos A7.7.6, tenemos que diferenciarlos. Entonces, para la 7.5 tenemos que condiciones. Bueno, el índice de plasticidad tiene que ser menor o igual que 30 para que sea 7.5. Si es lo contrario, pues sería un A7. Entonces vamos a hacer esa diferencia. 33. ¿Cuánto nos da el límite líquido? Nos da 45 menos 15. 45 menos 30, perdón. Eso nos da mayor que... Nos da mayor. Entonces, ¿qué condición? ¿De la de 7.5 a 7.6? 6. Exacto, entonces un A7.6. Un A7.6. Y ahora entonces vamos a ver el índice de grupo. Vamos a ver entonces si el A7.6 está entre una de las reglas. Nada, entonces no aparece ninguna de estas reglas, significa que se determina con la ecuación esa larga. Vamos a hacerlo por aquí. Entonces el índice de grupo sería igual. Porcentaje de fino menos 35, entonces sería 5, que es el pasa 200 menos 35 por 0.2. Cero. Por el límite líquido menos 40. Más 0.01. Por el pasa 265 menos 15. Por el índice de plasticidad menos 10. El índice de plasticidad es 33. ¿Cuánto les da eso? Que, bueno, mirar bien lo de los paréntesis y eso.
¿Cuánto les da? $18.25 si alguien corrobora. Listo, entonces confirmo. $18.25. Pero entonces recuerden que entonces él tiene que ser aproximado al entero más cercano. Entonces el entero es 18. Entonces es un 18. Listo. Vamos entonces con el sistema unificado de clasificación de suelos. Entonces tenemos ahí, bueno, utilizamos la tabla de plasticidad. Entonces, ya sabemos que el límite líquido es 45, de plasticidad 33. El 45 es más o menos aquí en la mitad. Y 33. O sea, eso nos está dando por encima de la línea A. Nos da más o menos por acá. Según eso, entonces, ¿qué sería? Una arcilla altamente plástica, bro. No. Una arcilla de baja plasticidad. Entonces recuerden que en esta CL u OL. Plasticidad. Sí, quedó claro. Profe, espérese, ¿cómo que? ¿Cuánto es el límite líquido? 45. Sí. Ah, sí, es que yo puse el límite líquido más, sí. Sí, ya. Gracias. Listo, entonces, esos son los ejemplos que tenía allí para mostrarles. Ahí de suelos granulares hicimos también de suelos finos. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Profe, ahí la tabla que está a la izquierda, ¿cuándo se utilizaría? Es lo mismo, solamente que aquí te da la descripción. Acá te da el símbolo y acá te da la descripción, pero es la misma tabla, es la misma. Profe, disculpe, era plasticidad media, ¿verdad? Arcilla de plasticidad media. O sea, CL es baja. Es de baja. Pero sí puede ser de media. Puede ser de media. O sea, cuando está más cerca al 50% del límite, la descripción uno puede decir que es plasticidad media. Ok, profe, gracias. De hecho, aquí dice, fíjense, sí dice que en esta región, cuando tiene entre 30 y 50 es, y sí es plasticidad media. Pero el símbolo es L. O sea, todo lo que esté por debajo del límite líquido menor que 50 es de baja, es
L, o sea, es L. Profe, viendo bien con determinación, estoy por asumir que está en la línea esa, la línea U, profe. Si no está en la línea U, está cerquitica. En la línea U, pero eso no te cambia el símbolo. O sea, lo que interesa es que esté por debajo, o sea, todo lo que está por debajo de la línea A son limos. Y son arcillas. O sea, la línea, si está por encima de la línea 1, pues sigue de baja plasticidad. Profe, por eso ya lo que me refiero yo, en caso de que Exactamente sobre la línea. en algún caso, no hay algún caso. Nunca me ha ocurrido. Para que esas líneas hay, o sea, La línea A lo que te separa son las regiones, donde caen. O sea, si es arcilla, si es limo, si es de alta plasticidad. O sea, sí cumplen una función. O sea, eso era lo que yo les explicaba esta línea vertical, la que es 50. Entonces, fíjense que todo tiene la segunda letra es H. O sea, siempre es alta plasticidad. Independiente del índice de plasticidad que tenga. ¿Ya? Por debajo de la línea esa de 50, entonces todo es L. Todo es L. Y por encima de la línea, todo es C. De esta región acá. sí, eso se lo entendí. La cuestión que me surge ahora es que, pues yo digo, ajá, pero viendo, digamos que yo estoy muy cerca de la línea U, o está encima de U, o está muy cerquitica. Entonces, pues, dado caso de que yo le diga no a la línea U, y ajá, ¿y qué significa eso? ¿Qué me quiere decir que encima de la línea U o encima de la línea A? No entiendo bien la pregunta. O sea, que si cae aquí, no sé. Ajá, sí, exacto. Por eso sigue siendo una CL. Es una CL. Si cae aquí es una CL. Si cae acá es una CL. O sea, la línea, lo que pasa es que, bueno, la línea 1 no separa ninguna región. O sea, omite esa línea 1. Bueno, ahora vamos al caso hipotético de la línea A. No, claro, sobre cualquiera de estos. Sí, cualquier punto. Ahí sí, bueno, ahí está pues en el límite, ¿no? A mí, o sea, nunca me ha ocurrido, la verdad nunca allí sí tocaría diferenciar, que bueno, eso lo vamos a ver en las prácticas de laboratorio. Sí necesitaríamos en detalle el porcentaje de limos y arcilla, que eso también se diferencia por el tamaño de las partículas. Limos tiene un específico, o sea, hay un diámetro en específico que me se arcilla. Y eso sí tocaría con el ensayo de higrómetro, que es lo que vamos a ver en una de las prácticas. Sí, o sea, yo porque la verdad, ajá, he entendido lo que usted me dice sobre si caen las regiones y eso. Ah, no nos ha dicho sobre la fórmula esa que está ahí. Me imagino que esas fórmulas caen sobre alguna de esas líneas. No sé qué función cumple esa fórmula, cómo las manejo, o qué. No, o sea, no, realmente no creo que caiga exactamente sobre la línea.
Ya, o sea, ahí, como te digo, se necesitarían los... Y si eso pasa, pues necesito los datos para diferenciar entre limos y arcillas, pues, el diámetro de las partículas. Listo, gracias, profe, disculpe. No, todo bien. Profe, ahí cuando dice CL u OL, ¿cómo es que uno escoge cuál de los dos? Si el material es orgánico o no. Orgánico no, es una descripción visual. En el ejemplo te pueden decir, por ejemplo, o sea, te dicen, se tuvieron los siguientes resultados y además visualmente se encontró que el suelo tenía materia orgánica. Entonces, si te dicen que tiene materia orgánica, si te cae en una región de estas, digamos, acá, el hecho de ser materia orgánica ya descarta que tenga una C, o sea que si no clasificaría como H. Sí, sí entendiste. Sí, claro, profe. Listo, ¿qué otra pregunta tiene? Y si no se dio compañero en el ejercicio, ¿qué se tomaría? Es CL. inorgánico. Es inorgánico, o sea, sería una C. Que es como aquí no nos dicen, fíjense que nosotros lo estamos clasificando, o sea, omitimos que no tiene materia orgánica. Listo, bueno, entonces tengo ahí para desarrollar ahora en el resto y para que lo hagan aquí en parejas, me lo envíen al correo. Ya les muestro. Entonces, son dos ejercicios. Uno de neurometría y otro que ya vimos de relaciones y gravimétricas. Entonces, para que por favor ahí me lo resuelvan, tienen entonces preguntas, me dicen y bueno, aquí yo. Entonces se los dejo allí en la pantalla. Oye, ¿hay que entregarlo en ida o cómo? Sí, para que lo desarrollen pues tienen ahí una hora, yo creo que una hora les alcanza para hacerlo.